Shalom, bienvenidos a la aventura del saber. En el programa de hoy les queremos hablar de una gran mujer, una mujer reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional. Su nombre seguro que les suena, Isabel Zendal. Esta gallega participó en la famosa expedición Balmis, esa gran misión filantrópica que a principios del siglo XIX llevó la vacuna de la viruela a todos los rincones del Imperio Español. Una inmunización importantísima cuando esta enfermedad causaba importantes estragos en la población, sobre todo en niños. De esta expedición y del crucial papel que tuvo en ella Isabel Zendal nos va a hablar a continuación la doctora en Historia Contemporánea Carmen Guillén. Taller de historia en el que hoy les vamos a invitar a conocer a una mujer que protagonizó un episodio apasionante de la historia de la medicina. Como les he comentado hace unos segundos, Carmen Guillén nos quiere hablar hoy de Isabel Zendal, de una enfermera gallega que participó en la famosa Real Expedición Filantrópica de la vacuna, más conocida como Expedición Balmis. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Mara. Buenos días. Pues sí, hoy venimos a hablar de Isabel Zendal, una mujer que ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional de toda la historia. Una mujer que, bueno, pues en pleno siglo XVIII consiguió salvar las barreras de clase y de género para no solamente convertirse en enfermera, sino, como bien dices, participar en esa expedición que intentó llevar la vacuna de la viruela a los territorios españoles de ultramar. Venga, como siempre, vamos a ponerle contexto, ¿no?, a este hecho. ¿En qué época? ¿Cómo estaba pues en ese momento el mundo España? No se entiende la importancia de Isabel Zendal sin hablar de ese contexto sanitario, de ese contexto médico en el que se está desarrollando el mundo en ese siglo XVIII. Tenemos ahí a la viruela como principal protagonista. Es una enfermedad que, bueno, se conocía ya desde hace tiempo, pero que a partir del siglo XVI, XVII, XVIII empieza a preocupar mucho más porque empieza a haber brotes epidémicos cada vez más frecuentes y que convierten esta enfermedad pues, en una de las principales causas de mortalidad infantil. De hecho, se llega a conocer como el cuchillo de los niños. Entonces, bueno, pues se convierte en uno de los ejes principales de la problemática de la medicina de la época por tres motivos. En primer lugar, porque hay un aumento de la población y eso implica pues, que es más fácil la transmisión, aumentan esos brotes epidémicos. En segundo lugar, porque tiene una mortalidad del 15%, o sea, un porcentaje altísimo. Si paramos a pensar un poco en la reciente pandemia que hemos vivido del COVID, pues los índices de mortalidad eran infinitamente más bajos y fíjate cómo convulsionó nuestra sociedad. Y el tercer motivo sería las secuelas de esta enfermedad. Dejaban unas señales por todo el cuerpo, todo lleno de marcas que a veces incluso podían afectar a algunos órganos, como por ejemplo pues dejaba ciegos a mucha de la gente que estaba afectada. Entonces, bueno, pues como digo, se convierte en uno de los ejes principales de la problemática de la medicina en este siglo XVIII donde nos estamos moviendo. ¿Y cómo se podía combatir esa enfermedad o cómo se combatía en esos momentos? Bueno, pues ya había algunos remedios, tanto terapéuticos como preventivos, para intentar paliar los efectos de esta enfermedad. El más importante, pues seguramente era el conocido como variolización. La variolización era un proceso por el cual pues, se cogía material de una persona que estaba infectada por viruela humana y bueno, pues, se inoculaba a una persona que estaba sana para intentar prevenir el contagio de la enfermedad. Y fíjate que es bueno, pues un mecanismo que entró en Europa de la mano de otra mujer, de Mary Montegu. Ella había estado viviendo mucho tiempo en Turquía, había visto que lo estaban haciendo allí e intentó trasladarlo a Europa, bueno, con un éxito, vamos a decir, desigual. Cuando empezaron a aceptar esta técnica, pues ya se estaba desarrollando otra que funcionaba bastante mejor. Que era la vacunación, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué diferencias había entonces con la variolización? Pues mira, la principal diferencia era el tipo de material que se utilizaba en uno y en otro. Hemos dicho que en la variolización se utilizaba pues, el material de una persona infectada por viruela humana y se inoculaba a una persona sana. Pues en este otro caso lo que se hacía era coger material de una persona que se había infectado de viruela vacuna. Todo esto sucedió gracias a la observación. Ya algunos médicos en Inglaterra, en Dinamarca, en Alemania habían estado observando este proceso, pero sería pues, el famosísimo Edward Jenner el que pues, a través del método científico, de una serie de publicaciones ya rigurosas, pues dio cuenta de que esta técnica funcionaba mucho mejor. ¿Qué habían observado? Pues que la gente que se dedicaba a ordeñar las vacas se infectaba de esta viruela vacuna.
lo hacían de una manera mucho más leve, con menor índice de mortalidad, con menos secuelas, y que cuando venían esos brotes epidémicos, pues ya no se infectaban, estaban inmunizados. Es una palabra que en aquel momento no se conocía, pero hoy nosotros sabemos que esto es pues esa inmunización. Entonces, bueno, pues esta principal diferencia que decíamos era el tipo de material que se utilizaba. Y el nombre, ¿no? Vacuna. Claro, la vacuna viene de que era material de viruela vacuna y no de viruela humana. Bueno, y esta técnica, ¿cómo fue registrada por la comunidad internacional médica? Bueno, siempre lo nuevo. Claro, la cuesta, recepción, ¿no? Fue bastante complicada, Mar. O sea, es que se trata de explicarle a la población que tienen que coger a sus hijos y a sus hijas que están perfectamente sanos, abrirle el brazo y meterle material de un animal infectado, de un animal enfermo. Entonces, esto ya de que sea material de un animal genera bastante rechazo, también desde un punto de vista moral, desde la religión, incluso generó bastante sátira y bastante burla. Hablaban de procesos de animalización, de que la gente que hiciera esto se iba a convertir de alguna forma en vaca. Y bueno, hay que pensar también que estamos en un momento en el que la vacuna pues no funciona tan bien como puede funcionar ahora. Entonces, pues había rechazos, había infecciones, había veces que se vacunaba y luego se infectaba. Entonces generó bastante rechazo por parte de la sociedad y también por parte de la comunidad médica, ¿no? Jenner fue expulsado de la asociación médica a la que él pertenecía. Pero poco a poco pues, el tiempo le fue dando la razón y también recibió apoyos importantes, por ejemplo, por parte de Francia, donde Napoleón vacunó a sus ejércitos, y por parte de España, gracias a esta real expedición liderada por Balmis, que hablábamos al principio. Bueno, ¿y qué fue exactamente esa expedición Balmis? ¿En qué consistió? Bueno, pues esta Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, que como bien dices se conoce popularmente como Expedición Balmis, bueno, pues un poco en honor a ese médico alicantino, Francisco Javier Balmis, que era el que la lideraba, pues era una expedición que trataba de llevar, bueno, algo nada fácil para la época, trataba de llevar esta vacunación a esos territorios de ultramar que entonces tenía España, donde la viruela pues estaba azotando con bastante certeza. Fue una expedición financiada por el Estado gracias a Carlos IV, con dinero público, probablemente pues porque se vio muy afectado por la muerte de una de sus hijas por esta enfermedad. ¿No? Hablábamos antes que afectaba sobre todo a la infancia, entonces decidió financiar esta expedición confiando en Balmis, que era pues el médico de confianza. Claro, transportar todas esas vacunas, ¿no? Esas vacunas en aquellos tiempos era una tarea muy complicada. Ahora tenemos esas cadenas, ¿no?, de frío que mantienen las temperaturas y no hay ningún problema, pero en el siglo XVIII no. Efectivamente. Fíjate que ahora tenemos pues todos muy en mente esta vacunación masiva que hemos tenido con el COVID y que ha sido bastante sencilla, pues en la medida en que pues, se pueden transportar las vacunas, se pueden hacer se puede mantener la cadena del frío, pero claro, 1803, principios del siglo XIX. ¿Cómo vas a mantener esa cadena de frío? ¿Cómo vas a mantener vivo un virus para emprender un viaje de semanas, de meses? Bueno, pensaron varias opciones y al final, eligieron una opción que hoy desde el punto de vista ético pues no sería posible, pero en aquel momento, pues fue la que eligieron. Llevaron a 23 niños huérfanos que sirvieron de alguna forma como recipientes vivos de ese virus, para mantener vivo el virus a través de todos esos días, de todos esos meses de navegación. Y aquí, efectivamente, es donde entra en juego Isabel Zendal, porque era la persona encargada pues, de que estos niños estuviesen bien. Cuéntanos, háblanos más de ella. Bueno, pues fíjate, antes de la expedición Balmis sabemos muy poquito de la vida de esta mujer. Sabemos que nació en 1773 en el seno de una familia muy pobre, muy humilde, y que su madre pues, falleció cuando Isabel tenía solamente 14 años, precisamente de viruela. Consiguió pues, superar, como decíamos al principio, pues, las barreras de clase y las barreras de género y empezó a trabajar como ayudante de enfermería en el Hospital de la Caridad de A Coruña y llegó a ser rectora de este hospital. Y no solamente eso, sino también rectora de la inclusa de niños huérfanos, que serían más adelante pues, los que formarían parte de esta expedición filantrópica. Bueno, ¿y cómo llega entonces a esta expedición?
siendo además mujer en aquella época, ¿no? Claro. Para una aventura de estas características, sí, quizás era impensable. Es muy llamativo y, bueno, fíjate, fue por propia petición de Balmis. Balmis le pidió permiso al rey para que ella pudiese acudir en calidad de cuidadora, en calidad de enfermera, para atender a esos niños en todo ese proceso tan complejo. Y esto le sirvió, bueno, para tener cierto reconocimiento social, porque ella llegó allí a esa expedición cobrando lo mismo que cobraban el resto de hombres que trabajaron en la expedición, que era pues algo bastante llamativo para el momento del que estamos hablando. No, sin duda. ¿Y cuál fue su función ahí durante este viaje? Bueno, yo te diría que era más importante porque era mantener con vida el virus y eso implicaba también mantener con vida a todos esos niños, claro, entre los que viajaba, por cierto, su hijo Benito. Entonces ella, bueno, pues lo que hacía era inocular con ese virus de viruela vacuna a 2 niños, los separaba del resto, les extraía el material una vez que estaban infectados, infectaba a otros 2, los separaba y así sucesivamente. Era bastante complejo, había que tener mucho cuidado, que no provocasen infecciones. En ese sentido, pues su labor fue absolutamente fundamental en un viaje tremendamente largo. Parten el 30 de noviembre de 1803 del puerto de A Coruña, llegan a Canarias, están allí un mes vacunando y se trasladan a América, donde llegan a Puerto Rico en febrero de 1804. O sea, muchas semanas, muchos meses, es un éxito. Llegan todos vivos salvo un niño y pueden emprender ese proceso de vacunación y ella es la que lidera las juntas de vacunación, la que organiza todo el sistema de vacunación una vez que llegan. O sea que su importancia está dentro de esa expedición, dentro del barco, pero también fuera. O sea, fue todo un éxito para ese trabajo tan complicado que era y un éxito para la expedición, en definitiva. Fue un éxito rotundo, tanto que, bueno, decidieron ampliar la expedición y llegaron después a Filipinas incorporando a 26 niños, diferentes de esos niños iniciales. Y, bueno, se calcula que en todo este proceso se llegaron a vacunar 250.000 personas. Hay que recordar ya en época, claro. Y además tenemos que recordar que, bueno, la viruela es la única enfermedad que el ser humano ha conseguido erradicar de toda la historia y esta expedición Balmis, pues de alguna forma son los inicios de esa internacionalización de la vacuna que, bueno, culminó sobre todo pues en el proceso que inició la Organización Mundial de la Salud en el pasado siglo XX y que terminó en los años 80 pues con un éxito rotundo. Y con todo esto, ¿cómo ha tratado la historia el legado de Isabel Zendal? Pues fíjate, sabemos poquito de ella después de la expedición. Sabemos que, igual que los 22 niños que llegaron a Puerto Rico, nunca volvió a España y sabemos con certeza que falleció en un pequeño pueblo de México, pero bueno, en cualquier caso, a pesar de que su historia ha sido un poco olvidada, en los últimos años se ha recuperado bastante su legado. Todos conocemos ese Hospital Zendal que se construyó en el contexto de la pandemia del COVID, pero más allá de esto, pues existen novelas, existen películas, existen premios que llevan su nombre y reconocen la labor de una mujer que, como decíamos al principio, pues se considera la primera enfermera en misión internacional de toda la historia. Por la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Bueno, Carmen, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mara.